Bueno, hemos vuelto de la pausa conversando con Camilo Camás, asesor legislativo, sobre un tema que es la ESI, la educación sexual integral, integrada, ¿no? A ver, discúlpame Camilo, pero es integral, ¿cierto? Integral. Y estábamos hablando de la famosa autonomía progresiva, ¿cierto? Este concepto que... Y damos un ejemplo, ¿cierto? Y además que ahí en otros países ha sucedido. Ahora en España estaba leyendo que no es exactamente en esta línea, pero es parte de un todo. El partido Podemos, ¿cierto? En el fondo de la izquierda, el Partido Comunista, es así, estaban planteando, no sé si como ley, pero que el Estado se hiciera cargo de los niños, ¿cierto? Y tú tienes una columna también por ahí que leí que hablaba de expropiar a los niños, que el Estado quiere expropiar a los niños. Me gustaría que te refirieras a este concepto de expropiar a los niños, que, insisto, no es algo que se te ocurra a ti, sino que está sucediendo, por lo menos hay intenciones en España. Hoy día el gobierno quiere hacer eso. Efectivamente, mira, lo que pasa es expropiar en un sentido figurado, obviamente, claro. Porque hay gente que me ha dicho que estoy loco, que no sé lo que es expropiar, y todo se lo toma en un sentido muy literal. Claro, porque esto viene un poco de lo que es la ideología de la nueva izquierda, que ya no enfrenta a los obreros con los capitalistas, sino que busca nuevos grupos para que sean sus banderas de lucha. Yeah. Y para poder lograr esto, que se llegó a la conclusión de que había que acabar con la civilización occidental, y los pilares de esta civilización son el cristianismo y la familia, además de las tradiciones. Entonces, ¿por qué la familia y por qué los niños? Para tú poder cambiar la mentalidad de los niños, tienes que sacar este filtro o esta protección que hay previa, que es la familia y los padres, que son quienes te inculcan los valores y te forman como persona. Yeah. Porque es más difícil enseñarle a un adulto algo que ya aprendió que no tiene que hacer, que a un niño que su mente está en formación y es mucho más moldeable y manipulable. Entonces, por eso que el Estado quiere, en este sentido, expropiar a los niños para cambiarles la mentalidad. Y esto se hace a través de, porque también estaba leyendo, a través de planes y programas que son obligatorios, aun cuando por ahí dice que si un colegio no quiere seguir estos programas, tiene que dar una alternativa similar. Claro, pero ahí tenemos el tema de que esta ley en el fondo, y que es igual que la Agenda 2030, porque es parte de, también hay unos documentos ahí que se pueden analizar después. Yeah. Dice más o menos lo mismo que la Agenda 2030, que la Agenda 2030 dice que tienen que respetar la soberanía y las legislaciones internas siempre y cuando vayan en la misma línea. Aquí esto es lo mismo, que los colegios pueden presentar sus propios proyectos educativos en esta materia, pero deben respetar los principios y lineamientos básicos de este proyecto de ley de educación sexual integral, que en el fondo es todo lo malo que se quiere evitar. O sea, puedes, pero tienes que hacerlo como te decimos nosotros. O sea, al final es letra muerta eso, de que pueda hacer un proyecto alternativo. Y bueno, y si el colegio, ¿cierto?, quiere ir en contra y recibir financiamiento estatal, ¿cierto?, puede incluso, y así tengo entendido, puede incluso dejar de tener este financiamiento estatal, este reconocimiento como colaborador de educación, si no sigue los lineamientos expresamente, o por lo menos muy parecido a lo que el Estado proponga. Y hay un peligro. Claro, hay sanciones. Claro. Hay sanciones económicas de por medio. Y ahí ya no queda más que desobedecer nomás de alguna forma, que todos desobedezcan, porque si no esto se va a terminar implantando. Si la familia no se ¿cómo se dice? No se revela contra esto, ya. Esto lo van a terminar volviendo obligatorio y los daños se van a ver de aquí a un par de generaciones más. O si es que antes, yo pienso quizá un poco antes, porque tú un niño que tenga 6, 7 años, en 15 años más ya va a ser casi un adulto, digamos. Bueno, de hecho ya si tú te preguntas por qué hoy día hay tanta gente de plata que tiene hijos de izquierda, es porque les cambiaron la mentalidad desde la educación. No es casualidad. Y aquí van a hacer lo mismo.
Pero mira, disculpa Camilo que haga este contrapunto, pero claro, tú dices la gente blanca tiene hijos de izquierda. Significa que, y te lo pregunto derechamente, un hombre o una persona, una familia de dinero, no puede tener hijos de izquierda por razones ideológicas o de tradición. Sí puede, pero cuando esto se empieza a hacer una cosa que es como más masiva, es que algo está pasando. ¿Ya? Llama la atención. Ya. Hay un proceso de ingeniería social. Todo esto es ingeniería social. Tienes que tener siempre presente eso. Ya. Y este concepto también, y te lo pido, Camilo, para efecto que la gente que nos está escuchando, porque esto de ingeniería social suena como un término muy extraño. Ingeniería suena como a construir algo, ¿cierto? Algo físico. Pero obviamente no estamos hablando de algo físico necesariamente. ¿Cómo podrías tú decir a la gente que acá esto es un proyecto de ingeniería social? ¿Qué ingeniería social, a ver, es en el fondo ir moldeando a la sociedad de acuerdo con una determinada creencia. Cuando tú, ¿qué es lo que se cree? Uno cree en lo que es bueno y verdadero. Esa es la creencia. Y ¿qué es la cultura? Es lo que se cultiva, y uno cultiva lo que se cree. O sea, uno cultiva lo que tiene por bueno y verdadero, ¿no? Uno cultiva lo que tienes por malo y falso. Yeah. Entonces, cuando quieres cambiar las concepciones de la sociedad, tú tienes que cambiar su creencia. Entonces, lo que antes se tenía por bueno y verdadero pasa a ser malo, y lo que antes era malo, tú con este trabajo de ingeniería social, que vas haciéndolo desde niño, vas copando y saturando distintos espacios como educación, medios de comunicación, las artes, etcétera, empiezas a ir poco a poco introduciendo nuevos conceptos, nuevas ideas y finalmente nuevas creencias. Entonces, por ejemplo, cuando dicen que la sociedad ha cambiado, ¿cambió la sociedad o cambió la creencia? Ya. Cambió la creencia de lo que se tiene por bueno y verdadero. Claro, ahora uno, que uno empieza a tener más años, y también, ¿cierto? La historia que señala que las generaciones, ¿cierto? Que nos va sucediendo, igual van cambiando, sin necesariamente una ingeniería social. O sea, nuestros padres, nuestros abuelos tenían costumbres muy distintas a las que tenemos hoy día, ¿cierto? Y a lo mejor es por una ingeniería social, por una construcción que se hizo y nosotros no lo supimos, o simplemente por algo natural, porque las generaciones siempre traen en principio nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, y se van rebelando en una etapa contra sus mayores. ¿Qué es distinto entonces en esta ingeniería social? ¿De dónde salen esas nuevas ideas? Tú dices ahí, en la fuente. Nada es espontáneo. Todo tiene su fundamento doctrinario ideológico. Por ejemplo, no sé, el movimiento hippie, ¿ya? No es una cosa que se dio espontáneamente en los 60. Tiene su fundamento doctrinario incluso en siglos anteriores, que era la comuna, algo de Alemania. Yo no me acuerdo bien, tendría que volver a verlo, ¿ya? Pero no es algo espontáneo. Solo por dar un ejemplo. Ya, perfecto. O sea, hemos sufrido de alguna manera nosotros, nos han ingenierizado, para así decirlo, a nosotros cuando éramos niños, hacia un camino lento, hacia una ideología de género. ¿Eso es así? Así es. La teoría de género tiene décadas de haberse planteado. No lo planteó una sola persona, sino que lo plantearon distintos autores de la línea del marxismo heterodoxo. ¿Ya? O sea, no el marxismo clásico. Ya, porque para el marxismo clásico esta gente son unos herejes. Porque uno, claro, antiguamente los partidos comunistas eran bastante conservadores, digamos. De hecho, eran bastante, hoy día usaríamos la palabra homofóbicos incluso. Exactamente. Y la gente a veces se sorprende porque incluso el Partido Comunista, hay presa en Chile, me imagino en otros países, ¿cierto? Vigilaban a la familia, al hombre y a la mujer, que no se separaran, que tuvieran sus hijos, eran muy, muy conservadores. Así es. Y de repente algo cambió. El marxismo clásico, ya. El marxismo tradicional es bastante más conservador, que sin perjuicio de que igual apuntaba a destruir la familia de cierta forma y que el Estado se hiciera cargo de todo, pero desde otro punto de vista, no con las teorías de género y todo esto. Pero autores que eran marxistas hicieron un revisionismo, a partir de los años 20 fundaron otras corrientes de pensamiento y recodificaron el marxismo mezclado con distintos tipos de ideología, como por ejemplo, no sé, pues el deconstruccionismo,
con Freud, etcétera, y en vez de atacar los factores objetivos, o sea, los medios económicos de producción, atacaron los factores subjetivos, o sea, la cultura y la forma de pensamiento de la gente, las fueron cambiando, como dice Gramsci, hasta ir cambiando la mentalidad y que todo en lo que se fundamentaba la sociedad fuera destruido, y lo demás iba a venir por añadidura, y iba a caer el sistema capitalista, que era el culpable de todos estos males que se están destruyendo, como el machismo, la homofobia, etcétera. Ahora, yo señalaba y te preguntaba que esto de la educación sexual en los colegios no es algo nuevo, y que el Estado también quiere intervenir en los colegios, la educación de los hijos no es algo nuevo. Para los que son más jóvenes, ¿cierto? Estaba la famosa, en el año 72, 70, en el gobierno de la Unidad Popular, la famosa ENU, la Escuela Nacional Unificada, ¿cierto? Donde efectivamente se quería imponer programas más bien únicos, o por lo menos bastante centralizados, ¿ya? Y ahí hubo una revolución en ese momento. Los jóvenes, ¿cierto? Muchos jóvenes y muchos padres se alzaron, ¿cierto? Hubo grandes peleas, no solamente ideológicas, sino que también lamentablemente en las calles, y sabemos todo lo que pasó. Después, en los años 90, si mal no recuerdo, estaba el programa JOCAS de educación sexual, ¿cierto? Que ahí también esto de ir, ¿cierto? Esta no sé si obsesión, ¿cierto? De cierto grupo de ir hacia la educación sexual de los niños, pareciera que no es, primero, no es nuevo, y segundo, pareciera que no es casualidad. Para nada. Esto ni siquiera es nuevo. O sea, una de las primeras veces que se intentó, que afortunadamente no tuvo éxito porque no se pudo prolongar en el tiempo, fue en Hungría, en los años entre el 18 y el 19, en que hubo un régimen comunista que alcanzó a durar un año, y se trató de implementar un programa de educación sexual que era básicamente esto mismo, y uno de los que estaba implementando esto fue después uno de los fundadores de la escuela de Frankfurt, que es de donde viene todo este marxismo cultural, como le dicen, por las teorías de género, entre otros. Entonces, claro, no es nuevo, pero en Chile, digamos, esto se fue recogiendo, y como decía, claro, hablábamos del famoso programa JOCA, que tuvo una implementación, pero con el tiempo se fue dejando. Ahora, yo en un momento también te pregunté, y te repito, digamos, para tratar de que te explayes un poco más, la propuesta que ustedes tienen, o tú tienes, ¿cierto?, respecto de educación sexual. ¿Tiene alguna propuesta de educación sexual en los colegios? ¿No es necesaria una educación sexual en los colegios? Porque esto solamente y es exclusivamente de los padres, o los colegios tienen que hacer una educación sexual. Yo el otro día escuchaba o supe de un profesor de un colegio municipal, ¿cierto?, que tenían que estar, decía, tenemos que estar ahí en la puerta de los baños, porque si no se entra un niño y una niña a los baños juntos, digamos. Estamos hablando de jóvenes y no tan jóvenes, y más bien chiquititos, digamos. O sea, pareciera que la educación sexual es necesaria. No sé si qué piensas tú. Bueno, ahí van a haber, como te decía, hay distintos pensamientos. Conozco gente que considera que no, bajo ningún motivo, que tiene que haber, que están totalmente en contra, y que es un tema que va solamente de mano de los padres. Otros creen que sí tiene que haber, pero que vaya de acuerdo con el proyecto educativo que los padres consideran que va de acuerdo a sus valores. Ahora, contra lo que sí hay un acuerdo, es que no queremos que se dé esta educación sexual que viene en este tipo de proyectos, que es la ESI. Perfecto. Y esto atenta entonces, a juicio de ustedes, contra la libertad de educación, que es el derecho preferente de los padres de proponer y decir a los hijos qué educación quieran, digamos. Y no solo eso, atenta también contra la integridad psíquica de los niños. Y física eventualmente también. Bueno, yo escuchaba también desde ese punto de vista a un psicólogo argentino, ¿cierto?, que este tipo de esta ESI lo que hace es sexualizar a niños de 5, 6 años, 7 años, o más o menos, a veces más, sexualizarlo y hablarles de una manera de la sexualidad, de una manera no acorde a sus años, lo que hace el día de mañana, ¿cierto?, esta sexualidad la disocien de la afectividad, ¿cierto? Entonces, ahí hay otro tema, porque algunos dicen, mire, la sexualidad es distinta a la afectividad. Yo puedo tener relaciones sexuales total libremente distinto a la afectividad. Puedo querer o no querer a una persona, me da lo mismo,
pero me tengo que cuidar la salud sexual. Y algunos dicen, no, mira, la sexualidad está vinculada necesariamente a cierta afectividad. ¿Qué piensas? A ver, tú por el argentino te refieres a uno que expuso en el Congreso. Sí, eso, no me acuerdo el nombre. Sí, Ezequiel Baigorria. Eso. Sí, nosotros lo trajimos acá a exponer, y sí, efectivamente estamos bastante de acuerdo un poco con la línea que dice él. Esta ley de ESI se planteó también en Argentina mucho antes que acá, y era en términos más vagos. Entonces decían que la ley en sí misma no era tan mala, sino que el problema era su implementación. Pero yo creo que ahora uno hace una retrospectiva analizando todo lo que hay ahora, podría hilar más fino y ver ese tipo de proyectos como quedaron. Y claro, no se puede dejar la sexualidad solamente a un tema físico y biológico, sino que existe la afectividad. Pero eso es algo que tiene que aprenderse en casa con los padres. Yo cuando estaba en el colegio tuve cierta educación sexual, orientación más bien, ¿cómo se llamaba el ramo en ese entonces? Se pasaba un poco de eso, pero era una cosa nada que ver con lo que viene en este proyecto de ley. Absolutamente nada que ver. Y a modo de resumen, todavía no terminado el programa, pero a un resumen a esta hora del programa, tú dirías los peligros de esta ley, de este proyecto, en realidad, 2 o 3 peligros que son graves, que tiene esta ley si es que se aprobara. ¿Cómo está? Peligro grave. Bueno, afecta el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. En cuanto a este tema en específico, junto con las otras leyes que a nivel más general, sexualiza a los niños a una edad muy temprana, que no corresponde. Se empieza a impartir a muy temprana edad, y con un contenido ideológico que deconstruye y desdibuja la naturaleza humana en base a criterios no científicos, como decir que esto de que el género es un constructo social, que tú puedes elegir tu identidad y tu orientación sexual. Si tú te pones a hilar en las directrices que vienen de afuera, en los cuales se basan estos proyectos, habla de que hay que valorar la diversidad y todo este tipo de cosas. A mí jamás se me hubiera ocurrido que me pasaran algo así en el colegio, ni me hubiera gustado que me lo pasaran tampoco, porque la diversidad no es algo que sea valorable per se. Uno puede tener una diversidad de cosas malas, no es per se algo bueno. Mira, escuchándote, porque en muchas cosas estamos de acuerdo, te tengo una duda. Mira, fíjate que claro, cuando uno habla del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, es cierto, y sobre todo en materias tan delicadas como la sexualidad, pero uno también puede ver que en la gente de menos recursos, gente, la verdad, que de muy bajos recursos, ¿cierto?, que sus 2 padres están a trabajar, o derechamente solamente está la madre, ¿cierto?, la mayoría de las veces, o está el padre que trabaja todo el día, y por tanto yo en alguna oportunidad hice clase en un colegio de Los Espejos en Santiago, ¿cierto? Y uno veía, ¿cierto?, que muchos de los padres efectivamente no existían nomás, no estaban. Los niños eran encargados a un tío, a un vecino, a una vecina, y exigir entonces a los padres educación sexual en ese contexto, ¿cierto? Y decirle, mire, ustedes dedíquense también a educación sexual. ¿Cómo lo hacemos ahí? Porque efectivamente, y algunos dicen, bueno, entonces el Estado tiene que hacerse cargo si los padres no se hacen cargo. ¿Cómo resolvemos ese problema del derecho preferente de los padres cuando padres que no tienen las herramientas para educar a sus hijos? Ya, es un tema complejo, y hay ciertas cosas que sí pueden ser discutibles, porque claro, hay una precariedad de los padres para impartir ese tipo de conocimientos, y se debe también a la mala educación que ellos tuvieron, claro, en calidad. Pero el problema no es tanto la acción, que en este caso es la educación sexual, sino que el sentido de la acción. ¿A dónde quieres llegar tú con esta educación sexual? O sea, con esta que quieren implantar ahora, no, por ningún motivo. O sea, en el fondo no es el problema para usted o para ti, no es que haya una educación sexual, sino el sentido y lo que se les quiere enseñar, y la forma eventualmente de cómo se les enseña. Eso es lo más importante. Ahí, independientemente de que haya gente que considere que no tiene que haber por ningún motivo y otros que sí, suponiendo que sí, hay que ver cuál es el sentido de esa educación. Y esta de acá por ningún motivo. Perfecto. Y ahora te pregunto derechamente, ¿y tú
porque lo has dicho varias veces, que hay gente que sí, hay gente que no. ¿Tú qué piensas? ¿Que debe haber educación sexual en los colegios? A ver, yo tuve cierta educación sexual, sí, claro. No me parece que fue malo. Si va en esa misma línea, no creo que habría problema. El punto es quién vigilaría hoy en día eso, porque está todo tan ideologizado que la mentalidad y la creencia, como te comentaba antes, ha cambiado, que no es lo mismo que se pensaba antes. Y ahí es donde está el peligro. ¿Quién va a vigilar y es lo que se va a impartir? Pues entonces estaríamos con un zapato chino, porque efectivamente es necesario por un lado, pero tú dices, claro, no es necesario, pero no está. Entonces, y ahí, ¿cómo lo hacemos? Porque esto es un problema que, al parecer, hay que resolverlo. Para empezar, habría que sacar todo este tema de género. Todo lo que tenga que ver con educación de género, no, por ningún motivo. Perfecto. Que no se vengan a meter las organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, la IPPF, que estuvo metida también en la elaboración de esta ley, a través de APROFA, que es su representante en Chile. El móvil y todas estas cuestiones. O sea, yo no querría que a mí o a mis hijos los eduquen en base a materiales que presenta el móvil, por ningún motivo. Bueno, estaba. Imagino que tú pensarás lo mismo que yo. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo hace unos años atrás estaba esto de Nicolás tiene dos papás, digamos. No, por ningún motivo. Y yo le preguntaba cuando estaba haciendo clases ya a gente adulta y le decía, pero los alumnos me decían, pero profesor, ¿qué problema que Nicolás tenga dos papás? Y yo decía, bueno, y resulta que un día, hace 20 años atrás, que Nicolás tuviera dos papás, pareciera todo. Pero resulta que yo le preguntaba, ¿y qué pasa si Nicolás tiene 4 papás el día de mañana? Y me decía, no, profesor, ¿cómo tener 4? Pero si hace 20 años se va corriendo o 10 años, claro, hace 10 años era imposible que tuviera 2, y a lo mejor en 20 años, cierto sería que tenga 4, no sería ningún problema. Ahí hay un peligro, efectivamente, pero... En Colombia pasó algo así, no tiene 4, tiene 3. ¿Tiene 3? Sí, que se casaron, no sé qué hicieron, como qué figura hicieron ahí, y adoptaron entre los 3... Claro, a un cabro chico. Y bueno, y en España una diputada en la legislatura anterior, o alguna de ellas, que no hace mucho, efectivamente proponía una polifamilia, o sea, ya que el niño no perteneciera a una familia, sino que perteneciera a varias familias. O sea, bueno, ahí tienes a todas estas autoras feministas que hablaban de eso. Firestone hablaba de ese tema de ¿cómo se llama? De estas familias como comunitarias, que los hijos ya no iban a pertenecer más a los padres, sino que se iban a criar en una comunidad, y hasta que llegaba a una cuestión distópica de que iban a ser, ni siquiera iba a haber maternidad, sino que iban a ser creados artificialmente con tecnología, in vitro, qué sé yo, algo por el estilo. Pero que mientras tanto iban a ser comunitarios, y daba lo mismo la pedofilia y el incesto, que no había ningún tabú en eso. Bueno, tocaste otro tema, ya estamos por terminar, porque también algunos alertan que estos tipos de proyectos, ¿cierto?, alentarían a la pedofilia. ¿Eso es efectivo o solamente una vez más una exageración? ¿O es efectivo? No es una exageración. Claro, no va a pasar el día de mañana, pero con el tiempo tú vas a correr el umbral. De hecho, mira, por ejemplo, el artículo 2 de este proyecto habla de los principios rectores. Sí. El último de estos principios, que es la letra H, habla del desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y el género. Y continúa: todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al desarrollo físico, espiritual, cultural, moral y social. Entonces, dentro de eso tú ya estás desprendiendo de que ya hay un tema de sexualidad en los niños. Desarrollo pleno, libre, seguro y de la sexualidad, afectividad y género. Todos los niños, niñas y adolescentes. O sea, que cuando un niño desarrolla su sexualidad. También se habla muchas veces de los derechos sexuales y reproductivos, pero cuando un niño se reproduce. Pues perfecto. Camilo, mira, nosotros siempre... Una última cosa que quería comentar, por supuesto. Agregar. Sí. Claro, como tú los vas sexualizando a más temprana edad y dándole autonomía progresiva, efectivamente tú vas generando que ellos empiecen esta etapa mucho antes, y si tienen autonomía progresiva pueden dar su consentimiento. Claro. Para ejercer todos estos derechos por sí mismos. Y tienes que tener presente también que toda esta ideología feminista, de género y todo, busca la deconstrucción del ser humano. Y la deconstrucción, ¿qué implica? Abolir todo lo que es binario. Por eso que siempre se habla de género no binario, que no sé qué, que todo. Y en el fondo abolir la metafísica. La metafísica es
uno de los principios por los cuales se rige nuestra civilización cristiana occidental, y la metafísica es binaria, o sea, bueno, malo, grande, pequeño, negro, blanco, hombre, mujer, niño, adulto. Yeah. Se habla mucho del adultocentrismo. Entonces, como todo es una construcción social, al eliminar el binario niño-adulto, el tabú desaparece. Perfecto. Mira, está sonando la música ya, Camilo. No sé, le pido al control 20 segundos para un mensaje final. ¿Qué le podrías decir tú a la gente de Punta Arenas, Magallanes, en este sentido? Y a Chile y al mundo, porque en el fondo estos programas salen para todo el mundo. Bueno, que se informen bien en qué consiste este proyecto, que lo analicen y que lo más probable es que este proyecto se va a aprobar. Yeah. Por lo tanto, ahí ya es tarea, hasta que se derogue, es tarea de los padres informarse y oponerse a esto, y puede que sea incluso necesaria cierta forma de desobediencia civil contra esto, porque va a ser muy perjudicial para sus hijos, ya que su salud mental y eventualmente física podría llegar a estar en peligro. Perfecto. Camilo Camás Berenguer, te agradezco que nos hayas podido acompañar, hablar de este tema que es muy importante y la verdad que afecta de manera grave, creo yo, por las consecuencias que puede tener, pero siempre es bueno tener una mirada, ¿cierto? Y conversar estos temas. Así que gracias, Camilo, muy amable por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Hernán. No, gracias a ustedes, y bueno, nos estamos despidiendo de esta emisión de Espacio Libre. Dios mediante, la próxima semana tendremos un nuevo programa. Muchas gracias, buenas noches y a abrigarse. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos.